en la cultura son peronistas, ni Mariano Ginás, ni Juan Villegas, ni Gabriel Medina, por nombrar tres cineastas que no están referenciados en el peronismo. Escuché decir a Ginás que Cristina es Maradona. Perdóname, yo lo puedo escuchar a dato. Durán Barba, conozco a Ginás muy bien. Digo, yo también, ¿eh? No, yo también. No diría que es ni por asomo ni peronista ni kirchnerista. Lo disimula muy bien, porque no, juega para no ellos ni siempre. Ahora está ni diciendo, perdóname, no. ahora está diciendo que la Argentina vive una suerte de dictadura. En eso lo dice, ¿no? A mí no me gusta criticar en términos éticos. Electoral. Pero Sí, en lo la electoral política es los mejorarle hace. la vida a la gente. Entonces, sí. ¿qué goles hizo si se la empeoró yo creo que la y gente ella se enriqueció? Pero, ¿qué tal, Diego? ¿Cómo andas, querido? ¿Bien? Bien. Bueno, no largar el poder en el peronismo sobre todo es una tradición. Les cuesta mucho a aquellos que llegan a ser presidente por ese partido después nombrar algún sucesor o bendecirlo y retirarse. Ya lo vimos con Perón y ahora estamos viéndolo con Cristina. Nunca quisieron que hubiese alguien que lo sucediera. Quieren llevarse el liderazgo hasta la tumba incluso y desde ahí seguir gobernando. Esperemos que en este caso no pase. Yo creo que no va a pasar. Es más, la diferencia entre ella y Perón es que Perón, cuando puso un mascarón de proa, sacó menos votos que él. Sacó muchos menos votos que él. Claro. El caso de Cámpora, cuando arregló ahí con Lanuse, escúchame, a mí me tenés que desproscribir después del partido. ¿Por qué? Después del movimiento. Porque él necesitaba primero un tipo que hiciera el laburo sucio. Si después querés sobre este tema me explayo. Y con Cristina pasa algo al revés. Ella, si pone a alguien, saca un poco más de votos, que es lo que le pasó con Alberto. Claro, es como cuando no aparecen los medios, y así le pasó en su momento, y medía mejor que cuando aparecía. Exactamente. Aún así quiere estar siempre detrás del poder. Quiere ser el que maneje a Chirolita. No lo quiere largar. Ahora decidió hasta ponerle el cuerpo al muñeco. Vamos a ver cómo le va. En realidad yo pensaba hoy, ¿no? En voz alta, ficha limpia. ¿Por qué nace? Es una respuesta a la Corte Suprema que hace poco y nada, porque si la Corte Suprema no te la mete en cana, no se toma ni siquiera 6 meses, que no es tanto tiempo, como para ratificar un fallo, tenés que salir con esta jugada a nivel político. Ahora, el gobierno no paga un precio alto al no acompañar, o en todo caso es cierto que son los diputados los que no estuvieron ayer, como otros diputados de otros partidos. Y vos decías voto limpio y ficha limpia o ficha limpia. Yo creo que el voto limpio de todas formas tiene que estar presente en nuestras vidas como respuesta más allá de ficha limpia. ¿Por qué? Porque aun cuando salga ficha limpia, si te ponen después un paquete, un mascarón de proa y lo votás y resulta que ese mascarón de proa responde a una corrupta y es más o menos lo mismo. Entonces, lo que hay que tener es conciencia de a quién vamos a votar. Es más importante voto limpio que ficha limpia. No podemos votar más corruptos, porque Argentina está así por haber votado corruptos. Porque la plata que no está en un lugar es porque se la quedó ese tipo. Y el peronismo tiene una gran tradición en corrupción. Vos pensá esto, los presidentes que fueron procesados o condenados por corrupción en Argentina fueron peronistas. Fueron peronistas, entiendan de una vez por todas, que es una asociación ilícita. Bueno, a esta altura, si no nos avivamos. Es analista político y seguramente tiene una mirada sobre esto, el tema de ficha limpia. Ahora, sobre el tema de ficha limpia, me parece que quedó claro ayer que es un proyecto que no es prioritario para el gobierno y por eso no pusieron los votos. Estuvieron la semana anterior a un voto de juntar el quórum y ayer hubo un faltazo generalizado, ¿no? Entonces, en los regímenes presidenciales, digo, salen los proyectos que impulsa el oficialismo, incluso en este caso que es un oficialismo en hiperminoría, ¿no? Pero digo, si el oficialismo no le pone el impulso, bueno, difícilmente vaya a salir. Evidentemente no tiene interés, ya sea porque quiere polarizar con Cristina en la provincia de Buenos Aires, porque ve como ventajoso tener a la Cristina competidora, porque eso le sirve para diluir al centro, ¿sí? Por una variedad de razones. Jugaron que no era necesario. A ver, y seamos realistas, ¿no? Digo, si se hubiera aprobado ayer, eso en el Senado no pasaba, ¿sí? En el Senado hay 33 senadores que son de los dos bloques peronistas, kirchneristas. Difícilmente se hubiera juntado la mayoría para aprobar eso, ¿no? Entonces, la sensación que queda... Hay un reclamo social, pero evidentemente en el Parlamento todavía hay discusión. Yo no sé si hay un reclamo social. ¿Vos crees que la sociedad nos reclama una mejor democracia vigente sin...? No tengo dudas que sí, pero me parece que la sociedad tiene muchas veces una mirada, a veces, va a sonar feo, hipócrita, ¿no? Porque digo, es como que el ataque de moralidad pública, ¿sí? O la demanda de moralidad pública aparece cuando la economía marcha mal, ¿sí? Y cuando la economía marcha bien,
roba pero hace. Entonces, digo, a Menem lo reeligieron cuando ya había varios escándalos. Yo no estoy diciendo que Menem haya sido corrupto, no, pero que había escándalo de corrupción en la época del menemismo, sabemos que lo sabía, ¿no? Y que fueron, digamos, llevados a los tribunales, investigados, etcétera, etcétera. Y religió sin ningún problema, ¿sí? En el año 2011, Cristina... ¿Puedo decir que la economía está por encima de la moral? Me parece que a veces, como decía el general Perón, ya que tanto lo citaron, el bolsillo de la víscera es más sensible del hombre. Y entonces, si la cosa va bien, si hay un boom de consumo como había en el 2011, el 54% los casos que ya se conocían de corrupción no le importaron a nadie, ¿no? Entonces, me parece que este tema de la moralidad pública, y no es algo exclusivo de la Argentina, por favor. No, claro. En Brasil el lavallato generó escándalo en la sociedad y terminó llevando, aunque no fue la causa de destitución de Dilma Rousseff, pero terminó llevando a la destitución de ella, ¿no? Y después pero volvió Lula. Antes de eso, en el año 2005 hubo un escándalo que se conoció como el mensalao. Básicamente un esquema de financiamiento para aceitar votos en el Congreso de partidos de lo que se conoce como el centrado. Eso puso en la cárcel a prácticamente a toda la cúpula del Partido de los Trabajadores. Y Lula el año siguiente ganó la reelección sin ningún problema. Bueno, probablemente la política es compleja y tiene que ver también con lo que pasa en las oposiciones o las distintas alternativas que en este caso llevaron a Milei al gobierno, probablemente por el gran desgaste del kirchnerismo. Pero bueno, claro, el gobierno tomó nota de lo que pasó ayer y Francos, el jefe de gabinete, que de algún modo es el vocero en varios temas políticos, decía esto. A ver. ¿Acordaron algo con el kirchnerismo? No, la verdad no he tenido ninguna conversación con ningún kirchnerista, salvo la que tuve el día antes de ayer en el Senado, donde en realidad el kirchnerismo no dejó de atacarnos durante todo durante todas las 8 horas que estuve ahí, ¿no? Así que mal podíamos tener un acuerdo. Yo entiendo la posición o la frustración que siente el diputado López, como se hizo público. El presidente intercambió mensajes con la diputada Los Penato y le ha dicho que él está de acuerdo con ficha limpia, con un proyecto que se acuerde y que sirva para todos los casos y que no se tome exclusivamente como algo contra la expresidenta que después pueda estimarse o tomarse como una proscripción de alguien en particular en una elección. No está hecho ficha limpia contra Fernández de Kirchner, sino es una norma general para todos, ¿no? Esa es la idea. ¿Se vienen los extraordinarios, Gabriel, con este proyecto, un nuevo proyecto de Ficha Limpia entre el PRO y el gobierno? Probablemente ficha limpia extraordinarias no. O sea, lo que están diciendo es que ficha limpia no entraría en extraordinarias. Hay que ver en esta conversación que tuvieron ayer con Los Penato, porque también hay que ver, pueden tomar el dictamen ya existente, hacerle modificaciones y sería lo mismo. Pero hay algo que esto que dice Francos y que salió el gobierno ayer a aclarar, que no termina de aclarar. Hay puntos de lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados que no están claros todavía. ¿Por qué? Porque el proyecto que llegó al recinto fue negociado entre el PRO y la Libertad Avanza. Es decir, la Libertad Avanza formó parte de las negociaciones. Del proyecto, claro. No hay mucho más para tocar del proyecto. Sí, porque es muy breve, ¿no? Después vamos a escuchar a Los Penato. Tiene 3 artículos el proyecto. El más importante es el que dice que no puede ser candidato, o sea, se agrega a la ley electoral un ítem que es no puede ser candidato aquel que tenga 2 condenas, o sea, condena ratificada en segunda instancia para delitos de corrupción. ¿Cómo haces para que no sea con nombre y apellido, como dice Francos? ¿Qué haces? En todo caso, se podría agregar algo que sea, no cuenta para 2025, empieza a contar para después. Claro. Para decir, para no entorpecer el proceso electoral y nadie puede decirlo. Bueno, en la mesa de negociación nadie lo planteó. Una hora antes de la sesión nadie lo planteó como esa modificación. Entonces, ¿qué fue lo que llevó a la Libertad Avanza a pagar el costo político de levantar diputados? Que no haya quórum. Es cierto que si estaban todos los de la Libertad Avanza no había quórum, pero también operaron para levantar algunos del PRO. También, digamos, no trabajaron para conseguir el quórum como trabajaron otros proyectos. Entonces, ahí hay algo que el gobierno no termina de contar. ¿Qué fue lo que los decidió a levantar esta sesión, hacer algún acuerdo? Algunos dicen por el tema Corte Suprema, otros dicen por
la candidatura de Martín Menem para renovar como presidente de la Cámara, cosa que parece muy poca cosa para un costo político tan fuerte. Ahí hay algo que el gobierno no termina de contar. Para vos, Diego, tomo nota el gobierno de lo de ayer y va a ir ahora fuerte con ficha limpia, tal como lo había anunciado el presidente en la Asamblea Legislativa. Mira, no lo sé, porque viste que siempre aconsejan no librar todas las batallas al mismo tiempo. Esta es una batalla que tiene demanda social, en algo coincido con él, no sé cuánta. Pero es cierto que el gobierno tomó nota viendo lo que pasó en las redes, que hoy, en definitiva, es quien te marca el rumbo. Correcto. Porque las redes pusieron un presidente, Milei. Macri no ganó gracias a las redes, Milei sí. Entonces estamos frente a un nuevo tiempo. Yo creo que hay un temor, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? ¿Cuál es el negocio más redituable en la vida? El de ser víctima. Entonces, ¿cuál es el temor que aparece acá? Que Cristina se victimice y logre instalar que en realidad es una mujer proscripta. Pero yo voy a tirar abajo esta teoría, porque gracias a las redes hoy la mentira tiene tweets cortos. Ya nadie se cree ese verso de que Cristina es una mujer proscripta. Es una mujer corrupta, que es otra cosa, a diferencia de Perón, que sí estuvo proscripto, pero en realidad en ese momento no salió a la luz del todo. ¿Por qué estuvo proscripto Perón? Perón estuvo proscripto por corrupción y por crímenes de lesa humanidad. Lo que pasa es que, claro, en ese momento Vos sos historiador, le explicamos redes. a la gente que no sabe... Claro, la realidad es que... perdón, a mí me gusta mucho investigar en las hemerotecas. En ese momento, esa información no circulaba, entonces ganó la proscripción, el mito de la proscripción por sobre lo real. Ahora eso no va a pasar. Por lo tanto, en realidad, yo creo que si está ese miedo, es infundado. ¿Por qué? Porque Cristina va a trascender como corrupta, no como proscripta. Por más que vaya la justicia por ella, ficha limpia por ella, o la Corte Suprema, que para eso la tenemos, no hay forma de que ella se pueda victimizar y eso le agregue votos. Porque victimizarte es un negocio redituable y te agrega votos. Ignacio. A ver, yo creo que Cristina puede victimizarse o no, pero es una figura con peso propio, tal vez menguante, si uno ve la evolución del voto peronista en la provincia de Buenos Aires. El kirchnerismo cada vez va siendo reducido a una suerte de partido del conurbano, ¿no? Pero me parece un actor que no hay que despreciar, ¿no? Que por ahí no lo ves venir y te pone un gol de media cancha. ¿Qué quiere decir un gol de media cancha? ¿Es Cristina o es el peronismo metamorfoseado? No, yo diría que es Cristina, porque ya el peronismo de la provincia de Buenos Aires es kirchnerismo, ¿no? Con todos los problemas que puede tener adentro, con la cuestión de si el gobernador no se alinea con ella y demás, las discusiones entre Máximo y otros intendentes. Pero al final del día, la figura fuerte sigue siendo ella. Y si ella pone la orden, yo creo que alinea la tropa. Todavía no vi a nadie dispuesto a rebelarse dentro del peronismo de la provincia de Buenos Aires y plantarle bandera a Cristina, ¿no? Entonces, ahora, si vamos a la elección de mitad de mandato. La elección de mitad de mandato, en general, todo el mundo evalúa el resultado por el resultado de la provincia de Buenos Aires, lo cual a mí me parece absurdo, porque es una provincia subrepresentada en el Congreso, es mala predictora de lo que va a pasar en la elección presidencial, etcétera, etcétera. Pero todo el mundo cree que es así y juzga el resultado por eso. Y de pronto vos tenés al kirchnerismo primero. Yo quiero ver cómo reacciona el mercado financiero, qué análisis hacen los que tienen, mismos los inversores, las empresas, sobre qué va a pasar en 2027. Entonces, yo no la subestimaría ni por un segundo a Cristina. Entonces, digo, esto de polarizar con Cristina no es que ella nos iba a presentar y se iba a dedicar a cuidar a los nietos. Me parece que tiene un riesgo y que no habría que dejarlo pasar así. Pero los Penato, que habló ayer aparentemente se mensajeó con el presidente Milei, hoy explicó, ¿no es cierto, Gabriel, cuál es su visión de cara a lo que viene? Ficha limpia, ¿sí? Ficha limpia no, a ver. Miremos para adelante, pero seguiremos mirando. El PRO está en el lugar donde tiene que estar por los votos que nos dieron nuestros votantes, por el mandato que tenemos. Y digo, no es solo la ficha limpia, es muy importante que no haya ningún tipo de acuerdo con el kirchnerismo. No vale hacer acuerdos con el kirchnerismo, porque los jueces son importantes, la Cámara Federal es importante, la Corte es importante, la Procuración es importante. Ahí se define la verdadera justicia en la Argentina, no solo para los delitos de corrupción, para los narcotraficantes, para los terroristas, para todos, digamos, para cualquier, y para los delincuentes comunes. Gabriel. Sí, a ver, en línea, Los Penato habló efectivamente ayer con el presidente Milei
está esta promesa de Milei. Milei lo que hizo es desactivar un poquito la tensión que se había generado con el PRO, que igual sigue latente, pero diciéndole vamos a insistir con este tema. Hoy Adorni en conferencia de prensa también insistió con esta lógica, y yo vuelvo a lo que decía antes, hay algo que no cuentan, porque lo que está diciendo es el gobierno está a favor de ficha limpia, vamos a mandar otro proyecto de ficha limpia, y con un detalle dice, no queremos que los malos dejen afuera a los buenos con denuncias falsas. Es un mensaje muy similar a que tiene muchas veces el kirchnerismo de no podemos confiar en esta justicia porque es la que te puede terminar dejando afuera. Eso pasa generalmente con denuncias de primera instancia y demás. Pero cuando ya tenés una condena, ratificación de casación, no hay manera. Es desconfiar de todas maneras del sistema jurídico en la Argentina, que puede ser que desconfíes, pero entonces planteate también una reforma del sistema judicial. Bueno, que no es la reforma de justicia legítima, ¿no? Porque el kirchnerismo quería hacer una justicia que sea justamente condescendiente o adicta a su sistema político del gobierno. Me acuerdo de aquella frase, vamos por todo, ¿no? O nos quedamos para siempre, lo que fuere. La sociedad reaccionó, por eso hablaba del valor de la opinión pública, de lo que se llama hoy la dimensión de las audiencias, como quieras denominar, a la sociedad civil que reaccionó y votó en el sentido contrario, y a la vez, definitivamente, está planteando este tema, creo que como una demanda de hace bastante tiempo. Pero el vocero hoy, Manuel Adorni, se refirió a este y a otros temas. Mirá. No hay y nunca habrá un pacto con la corrupción, y dentro de eso implica que nunca va a haber un pacto con Cristina. Y te voy a hacer algunas aclaraciones que me parece que son pertinentes a la pregunta y que tal vez contesten tu segunda pregunta o tu tercera pregunta, qué sé yo, no sé cuántas preguntas me hiciste. En primer lugar, el gobierno está a favor de la ficha limpia. El gobierno no quiere que corruptos vuelvan a ocupar cargos en el Estado, porque quien claramente fue condenado por un acto de corrupción no tiene ninguna razón de ser en un país normal para que vuelva a manejar fondos públicos y que vuelva a manejar los fondos de los destinos de la patria. ¿Hubo acuerdo entonces o no hubo acuerdo? Adorni dice que no, que entre la Libertad Avanza y el kirchnerismo no hay ninguna posibilidad de encuentro. Yo no sé si usaría la palabra acuerdo. Un poco lo que te dije antes. Quizás están evaluando qué batallas vale la pena luchar ahora y cuáles más adelante. Quizás en el 2025, con un Congreso todavía con viento más a favor, decís, esta la libro. ¿Por qué? Porque no te olvides que enfrente tenés al peronismo, que es un monstruo grande y pisa fuerte. No solamente la inocencia de la gente, todo lo pisa. Entonces, homenaje a León Gieco. Sí, homenaje a León Gieco, que es más, cuando compuso esa famosa canción fue en contra de Perón. Pero bueno, más allá de eso, la realidad es que, mirá, si tengo enfrente un monstruo, veo por dónde le voy pegando, no voy a atacarlo de golpe. La metáfora del monstruo para el peronismo es definitiva, ¿no? Es definitiva y es esa, ya lo conocemos, lo vimos en acción y lo seguimos viendo en acción. Entonces, si esto lo pienso en términos tácticos, y quizás no sea tan mala táctica, porque quizás estoy renunciando ahora a algo, pero para más adelante llevarlo a la práctica, es decir, hacer posible esto con lo que fantaseo. Pero yo no sé si ahora puedes dar esa batalla, porque lo ideal es enemigo de lo bueno. Y ya los conocemos. No lo sé, yo estoy hablando en función de presunciones. También yo creo que lo que te dije al principio, este mito de si ella sale a izar la bandera de la proscripción, al ser más creíble esa bandera, quizás arrastra más gente, porque eso pasó con Perón. Yo creo que eso no va a pasar. Empiezan por las los redes. cantitos. Claro, los cantitos y la idealización. Yo creo que eso no va a pasar. Vos pensá que la gente que lo fue a buscar a Perón, a Ezeiza en su momento, esto es hermoso. No había vivido su gobierno. Correcto. Vos fijate el nivel de locura y de idealización. Fueron a aplaudir a un tipo que no habían tenido como gobernante. Por eso el mito se instaló fácilmente. Pero a la vez, Adorni se refirió a algunos afiches, ¿no es cierto, Gabriel, que aparecieron hoy? Sorpresa en la calle, en la vía pública, porque aparecieron afiches que dicen Milei Adorni. Pero arriba de Milei dice Karina Milei. Karina Milei y Manuel Adorni 2025. Y abajo dice hacer a la ciudad grande otra vez, sí, en esta lógica de tanto Karina Milei como sobre todo Manuel Adorni, que suenan como posibles candidatos del oficialismo en 2025. Ellos no lo niegan, pero tampoco ratifican. Dicen que obviamente van a hacer lo que sea más conveniente para el esquema de gobierno y del oficialismo, y las decisiones se van a tomar el año que viene. Pero sorprendió esto, porque realmente primero no es tiempo de campaña electoral,
es muy, uno podría decir, muy de casta si querés salir a instalar candidaturas en afiches políticos, y por eso habló de esto Adorni y por eso salió a dar su explicación del tema. A ver. Siendo las 10:31. Que dicen Karina Milei, Manuel Adorni, 2025, hacer a la ciudad grande otra vez. Si sabes a quién responden, ¿te si gusta la conocías de fórmula? tu existencia, de la existencia de los afiches y ¿Te gusta la si los fórmula? avalás. ¿Te gusta la fórmula? No sé si importa si me gusta o no la fórmula. Quería saber Bueno, básicamente. por ahí no si- importa tampoco qué opino yo de unos carteles que no pusimos nosotros, ¿no? Pero te voy a contestar, por supuesto. Gracias. Gran fórmula sería, ¿no? No, desconocemos quiénes pusieron los carteles, claramente no fue el espacio nuestro. Tal vez habría que investigar un poco el mundo del pochoclo, a ver si tuvo algo que ver con esto, pero la verdad es que lo desconocemos, estamos tratando de averiguar, nos pareció simpático el raro que alguien gaste dinero realmente en este tipo de cuestiones. Bueno, y entonces... El mundo del pochoclo, ¿sabes a qué se refiere? Sí, claro, Sobre todo claro. a- Al Bistur, ¿no? Diciendo que había que comer pochoclo para... ¿Era enero, febrero, no? ¿O marzo? Era en las vacaciones esperando a Semana Santa, que se cae siempre en marzo o abril, eso era lo que había dicho en su momento mientras comía un paquete de pochoclos Pepe Albistur. Pone la mirada ahí en el sentido de buscar a alguien que pueda estar financiando hacer esto. La verdad que no sé si tiene algún tipo de prueba o no en ese sentido. Lo que está claro el gobierno diciendo, nosotros en esto no tenemos nada que ver. Aunque te voy a decir algo, los dos nombres son dos nombres que están constantemente midiéndolos en Claro. el oficialismo. Este juego que hace él de decir, ¿te gusta la fórmula? Es porque tampoco es algo caído de un planeta y donde nadie lo había pensado. Adorni suena como candidata. Karina Milei suena como candidata también, aunque en las encuestas a Karina Milei le cuesta mucho más, o sea, tiene una negativa más alta. Adorni está mejor posicionado en ese sentido. No son los únicos en la ciudad. Suena el nombre de Patricia Bullrich, hay otros nombres dando vuelta. Falta un montón para las elecciones, pero el oficialismo sabe que necesita de leales y necesita de los propios para que no les pase lo que les pasó en 2023, que llenaron la lista de gente que no conocían y hoy lo ven en el Congreso, que tienen un bloque con mucha gente que ellos mismos dicen, me parece que no tenemos el mejor bloque que deberíamos tener. Victoria Conducción apareció, Ignacio, en otro de los carteles, que ahora ahí está, mira. Esto es ruido porque ¿quiénes se hacen cargo de esta publicidad? Aparentemente ahí veíamos a Seineldin, no sé si aparece después en otra de las fotos, quienes firman de algún modo esta cartelería que apareció hoy en inmediaciones del Congreso. Ahí está, abajo vemos, ¿no? San Perón. Sí, San Perón. Movimiento Nacional Justicialista y entre otras figuras, yo marqué la de Rucci. Ah, la Rucci, ¿no? Es Dice algo del movimiento de Rucci. Está Rosas también. Claudio Rucci está con Villarruel, pero también Villarruel se desmarca de esto y dice que no tiene nada que ver. ¿Qué es esto, Ignacio? Vos que Ruido de sos analista fondo, político. ruido de fondo. Es algo que, además, yo creo que la cartelería es muy vieja política. Me parece que no... ¿Es vieja política la cartelería? No me cabe la menor duda. Esto de la pegada, la pintada, más vieja política no se consigue, ¿no? Digo, pero... A ver, yo destacaría algunas cosas, ¿no? El presidente la semana pasada sinceró la ruptura así política con la vicepresidenta y no tuvo ningún impacto. Ahora, yo destacaría alguna cosa, ¿no? Uno no sabe qué hace Villarruel en privado, políticamente hablando, pero si yo me guío por sus acciones públicas, la verdad es que sí, hay declaraciones donde ella marcó un contraste con el presidente y con algunas políticas del gobierno, pero cuando hubo que, a la hora de los hechos, cuando hubo que desempatar en el Senado, en la votación de ley bases, ella votó con el gobierno. Digo, comparado con otras relaciones presidente-vicepresidente, yo diría que esta es bastante tranquila. Digo, es fuego de artificio lo que uno ve. Digo, pienso en Cristina como vicepresidenta de Alberto, Cobos como vicepresidente de Cristina, los ruidos que hubo al comienzo de la gestión de Kirchner con Scioli, el dolor de cabeza que fue vudú para Cristina en su segundo mandato, o si uno se va a la historia, pero hay para tirar manteca al techo. Digo, Alejandro Gómez creándole un tremendo problema a Frondizi, el Chacho Álvarez renunciando a la de la Rúa. Entonces, arrancó la campaña fuerte, me parece. O en todo caso se adelanta, ¿no? A ver, el vicepresidente es un cargo
yo creo que no debería existir el vicepresidente elegido por el voto popular. Pero no nos vamos a poner a discutir, cambiar la Constitución. No vamos a traer otro problema. Pero porque es un problema no solamente en la Argentina, es un problema, si uno va a Ecuador ahora, países presidencialistas. Hay un problema entre el presidente Noboa y la vicepresidenta, que han tenido que alejar. Es una fuente de problemas porque no queda muy claro para qué sirve. En verdad queda claro para qué sirve, que si el presidente se enferma, se va de viaje o se muere, bueno, lo reemplaza, hay alguien que lo reemplaza, hay continuidad, ¿no? Pero como muchas veces se construye la fórmula para otra cosa, que es para sumar votos, por un lado, por los vicepresidentes no suman votos, salvo el caso excepcional de Cristina, que era la que puso todos los votos, pero salvo casos así tan raros, los vices no suman votos, mantienen equilibrios partidarios, equilibrios de género. Pero digo, lo que hay que pensar es básicamente la consistencia de la fórmula. Y acá eso se ve que tanto no se pensó. Ahora, esto me parece que apunta, Gabriel y Diego, apunta a fragmentar al gobierno o ver cómo no hacen de Victoria Villarruel. Primero Gabriel y después te escucho. A ver, claramente en línea con lo que decía Ignacio, esto busca generar un ruido. A ver, Victoria Villarruel tiene un perfil propio. Las encuestas la muestran como una dirigente que está en igualdad de condiciones de Milei en imagen positiva. Eso en la Casa Rosada lo tienen bien claro. Entonces, algún tipo de gesto quieren tener ahí. Es muy, si podemos mostrar los afiches de nuevo, hay cosas bien claras ahí en ese afiche que también buscan jugar, es la agenda de la patria. Para mí ese concepto es el que busca decir, Victoria Villarruel tiene su propia agenda, que no es, o sea, que sigue la agenda de Milei, que lo banca en todas estas cosas que decía Ignacio, que votó en línea con lo que quería el oficialismo, pero tiene también su propia agenda. Y eso es lo que molesta también en Casa Rosada. Victoria Villarruel dice, esta no tiene nada que ver con esto. El que los hizo, si no es nadie de ella, claramente los hizo sabiendo que por ahí puede haber algo. Dios, patria y justicia social, dice también. Dios y patria son dos cosas que el oficialismo dice. Justicia social no. Justicia social todo lo contrario. Está en contra de la justicia social Milei en sus discursos. Ahora, la visita de Villarruel a Estela Martínez de Perón a España también me parece, ha significado, no sé, Diego, qué decir. Sí, claro, es un afiche que huele a peronismo. Me acordé de la canción Generales, Generales, Generales de cartón, Generales los de antes, San Martín, Rosas, Perón. Y ahí lo tenés a Perón, a Rosas, y reemplazó a San Martín por Zaineldin. Pero huele a peronismo, más con la palabra, como dijo muy bien acá, justicia social. Creo que ella quiere captar a ese peronismo que para mí está muerto. ¿Pero ella o quienes están agitando? Bueno, hay que ver si están tan separados, ¿no? Yo creo que el problema que tuvo Victoria, ¿sabés cuál fue para mí? Exceso de ansiedad. Si vos te casás con alguien, no es conveniente serle infiel en la noche de bodas, porque se hace más difícil después el vínculo. Y ella se salió del binomio, ni bien el binomio llegó a ocupar voy a decir, la cama presidencial, ¿no? Y ahí me parece que comete, modestamente lo digo, pero creo de verdad que es un error. Hay ansiedades que conviene mantener un poquito ahí, viste, escondidas, que no se note tanto. Y eso se empezó a notar. Quizás coincide también con que en el tercer mes de Milei había cierta, entre comillas, disconformidad en la opinión pública porque pedía cambios de manera abrupta y los cambios llevan tiempo. Entonces se aprovechó de esa situación y ya empezó a mostrarse presidenciable. Para mí, estas cosas salen caras, no son aconsejables. Pero bueno, es cierto lo que dijo acá el amigo, diciendo, bueno, está bien, pero votó hasta ahora todo a favor en relación a lo que Milei está mandando a la Cámara de Senadores, con lo cual es una infidelidad que no trajo consecuencias todavía tan graves. Ignacio. A ver, la duda, ¿va a presentar una lista propia el año que viene para competir por fuera de la Libertad Avanza en elecciones legislativas? Si yo tuviera que apostar, digo que no. Entonces, te sigo en la apuesta. Entonces, me parece que el test de la lealtad está ahí. Cuando hay que evitar que el Senado sesione, porque se van a tratar temas donde puede haber derrota para el oficialismo, ella juega en línea con el gobierno, no se desmarca. Digo, de vuelta, no es Cobos, no es el Chacho, no es Alejandro Gómez, no es Cristina marcándole, no tiene como forma, por otro lado, marcando la cancha al presidente. Digo, se ha diferenciado, cultiva un perfil propio, sí, eso puede generar recelo. Ahí yo creo que ella se equivoca. Yo creo que el rol del vicepresidente es permanecer calladito la boca hasta que aparezca la oportunidad porque hay que reemplazarlo, porque o está enfermo, está de viaje y listo. Pero bueno, no todo el mundo se acostumbra al rol que la Constitución le asigna, ¿no? Es que en ese sentido, Hugo, lo que en el gobierno tienen claro es que el mensaje era a Victoria Villarruel, estás en el Senado y nada más del Senado. O sea, a reducir su área de influencia al Senado y hasta incluso cortarle sus canales de vínculo con
todo lo que tenía de tejiendo en el Senado, eso que el oficialismo dijo, la casta con la que está sentada todo el tiempo. Sí. Entonces lo que dijeron es, bueno, también para todos ellos es, Victoria Villarruel no habla en nombre del gobierno. Victoria Villarruel es la presidenta del Senado y nada más. Si quieren hablar con el gobierno, a los Mayans, a todos los que están en el Senado, es hablar con otras personas, con el jefe de bloque, con el presidente provisional, o incluso con los enviados, sea Santiago Caputo, Karina Milei, Francos o quien sea catalán del gobierno. Entonces decir, bueno, Villarruel cerrada ahí. Yo digo, claramente la misma línea de Ignacio, no va a ser una lista propia el año que viene, la vicepresidenta tendría que romper directamente y hasta no descarto que se vuelvan a amigar y sea candidata ya en 2027 a algún otro puesto que no sea el de vicepresidenta, porque los votos los tiene. O sea, porque aporta en ese sentido como fue Scioli con Néstor Kirchner, que se pelearon durante gran parte de la primera gestión, pero terminó siendo el candidato a gobernador de Kirchner en 2007. Correcto. Gabriel, y el tema de la Corte Suprema, que es otro de los escenarios que se viene, veremos. Ayer nos explicaba justamente lo negro constitucionalista, que es atribución del Poder Ejecutivo nombrar por decreto a los jueces que tienen que ser refrendados por el Senado en el próximo periodo. Algo que puede o no ocurrir. ¿Qué información tenés? A ver, está todo en veremos. Muchos creen que lo que pasó ayer en diputados, el que el oficialismo haya dado un gesto tan grande de no estamos acompañando ficha limpia, era parte de negociaciones por los jueces de la Corte, pero no termina de aparecer esa negociación, no termina de estar claro que se está avanzando en esa negociación y hoy está todo en un paraguas de diferentes escenarios. Si querés, tenemos tres escenarios. Ahí está, eso queríamos, ¿no? ¿Cuáles son las que pueden pasar? Sí. La opción A es que, producto de lo que fue ayer lo de ficha limpia, avance una negociación y se voten a los dos candidatos del gobierno. Al hijo, que ya tiene los votos para tener el dictamen en comisión, y a García Mancilla, que todavía faltan los votos y es la negociación que no está avanzando. El kirchnerismo le dice a Milei, bueno, cambiemos ese nombre y vos pusiste al hijo, pongamos a otro. Y en realidad el oficialismo dice, el mío es García Mancilla. El hijo en todo caso es el negociado, el gesto a la política y demás para conseguir el voto y sumarlo a García Mancilla. Si no prospera esa opción A, está la opción B, que está en la escena ahora, que es que se negocie y cambien alguno de los nombres. Si no elijo que sea otro nombre, se supone que el oficialismo, si no es García Mancilla, quizás proponga una mujer, pero que sea del riñón propio del oficialismo, no alguien que sea del kirchnerismo. Y opción C, que es una que está sonando muy fuerte, es que no haya acuerdo y que finalmente Milei, en el receso ya sin extraordinarias, con el Congreso cerrado, firme el decreto de designación de los dos jueces en comisión por un año, podría achicar ese plazo, es decir, por determinado tiempo, hasta que el Senado los ratifique. Hoy esa en las casas de apuestas, te diría informales, algunos dicen, me parece que es la que más va. El problema es que está jugando con esa fuerte el gobierno, pero en paralelo se dice que las negociaciones siguen, pero son negociaciones muy subterráneas que nadie quiere dar a conocer. Interesantísimo, porque este es otro escenario político y también me parece que afecta al mundo de la cultura, es decir, al escenario público, donde el gobierno, acompañando al hijo, también se está jugando una apuesta. ¿Qué pensás, Diego? Agradeciéndote mucho tu visita. No, por favor, gracias a vos por la invitación. Son bastante verticalistas en el mundo de la cultura, así que todo lo que venga del peronismo va a ser el camino a seguir. Y si el peronismo dice que es lijo, van a decir que está bien lijo. Si el peronismo dice que está mal lijo, no van a acompañar el pliego del hijo. En ese sentido, difícilmente encuentres el elogio a la singularidad o a la voz propia. Van a acatar lo que de ahí se diga, porque obviamente el peronismo es sinónimo de Estado y ellos en su mayoría viven del Estado. Yo me permito disentir. Recomiendo mucho la entrevista que le hicieron a Mariano Ginás en Seúl el domingo pasado, para decir que no todos en la cultura son peronistas, ni Mariano Ginás, ni Juan Villegas, ni Gabriel Medina, por nombrar tres cineastas que no están referenciados en el peronismo. Te escuché decir a Ginás que Cristina es Maradona. Perdóname, yo lo puedo escuchar a Durán Barba, conozco a Ginás muy bien. Digo, yo también, ¿eh? No, yo también. No diría que es ni por asomo ni peronista ni kirchnerista. Lo disimula muy bien, porque juega para ellos siempre. Ahora está diciendo, perdóname, ahora está diciendo que la Argentina vive una suerte de dictadura, haciendo un paralelo insostenible basado en esta ficción que desde la cultura se quiere instalar. Cuando vos sabés muy bien que la dictadura en realidad es una continuación de lo que pasó entre el 73 y el 76. Etapa que ellos siempre se saltean y que no quieren traer a escena. Sí, no la quieren traer a escena porque ¿sabes qué? La dictadura, ¿sabes qué fue? Peronismo por los mismos medios.
pero nunca te lo van a decir. Entonces, como ciertas cosas callan para después tener algún tipo de beneficio yo no creo que la estatal, cultura sea un bloque monolítico. Yo estoy grande, a mí no me pasan, ¿eh? No sea un bloque monolítico. He visto a muchas personas, te nombraría algunos que votaron a Macri en el 2019, como Emilio del Guercio, el bajista de Almendra, por mencionar algunos. Sí, pero él asume justamente el rol antiperonista frente a la sociedad y después no tiene beneficios por parte del Estado, ¿eh? Eso lo paga caro. Me lo ha contado a mí, Emilio. El Pampero Cine tampoco firma con el Inca, con subsidio del Inca. A veces sí. No, el Pampero Cine no firma con subsidio del Inca. Pero subsidio de mecenazgo. No firma con el Inca. Subsidio de mecenazgo es lo mismo, mecenazgo es Estado. Esta distinción que hacen que mecenazgo no es Estado, la plata te la da el Estado. Mecenazgo es un grupo. No toda la cultura es kirchnerista. Un grupo que designa quién firma y quién no. Te digo algo. Vamos de uno, sí. Perdón que te lo diga con crudeza. Ese grupo básicamente se encarga de decidir quién firma y quién no. Y lo hace basado en función de lo que piensa. Un antiperonista no va a tener suerte en mecenazgo, pero te lo puedo asegurar con mucho conocimiento de causa porque soy jurado. Y mecenazgo es Estado. Mecenazgo es Estado. No hay diferencia entre mecenazgo y el Inca tercera categoría género documental en cuanto a la plata. ¿Qué te quiero decir? Siempre plata del Estado que te da para que filmes. Eso sabés que te obliga a tener una postura, si querés, vertical y no andar diciendo cosas que le pueden complicar la vida al gobierno de turno. Por eso, aunque jueguen a que no son peronistas, en realidad juegan internamente, externamente, nunca terminan de avalar a un gobierno antiperonista o de defender a Macri. Es dato, no es que te estoy inventando algo. Lo veo en la acción cuando los reportean. Si un tipo dice Cristina es Maradona y no dice Cristina es corrupta, y difícilmente ese tipo sea antiperonista. Listo. Decir que alguien es Maradona quiere decir que juega bien al fútbol. No quiere decir avalarlo en términos éticos. Y si yo tuviera que decir es Maradona, es como cuando Durán Barba dice Hitler era un personaje fantástico. Si uno lo está diciendo que Durán Barba estaba avalando el genocidio, no, yo creo que no. Yo no utilizaría yo no usaría esa expresión tampoco. Con Hitler. Pero no diría Hitler es un personaje fantástico porque eso en definitiva está muy cerca de negar el genocidio o incluso avalarlo. Uno lee, qué sé yo, la biografía de Irigoyen de Manuel Galvez y se la pasa diciendo de Mussolini, llenando de loas a Mussolini, a Stalin, a Hitler, mientras habla de Irigoyen, a quien también llena de loas. Entonces, yo creo que decir eso, que alguien es Maradona, es decir, alguien hace muchos goles. Y la verdad que a la hora de hacer goles, les guste o no les guste a los peronistas y a los antiperonistas o a los no peronistas, es que los goles los hizo electoralmente, ¿no? Digo, es la única figura que, habiendo tenido una baja sensible en la aprobación presidencial, logra recuperarse y ganar la reelección. La que logra rearmar al Frente Peronista, puede gustarnos o no, en el año 2019 y hacer esa jugada que es, desde el punto de vista electoral, genial, desde el punto de vista de la gestión, horrible, ¿sí? Digo, y los resultados están a la vista, que lleva al peronismo a ser cada vez más un partido del conurbano. Yo eso no tengo duda. Pero que sigue haciendo goles. Digo, Maradona, vos le ponías una pelota en los pies cuando ya estaba gordo y todo lo que quieras, y te hacía una jugada, te metía el pase gol. Entonces, pero perdóname, ¿qué goles hace si dejó 7 chicos pobres de cada 10? No está diciendo goles. ¿Qué goles en política es llenar la urna de votos. Y si la sigue llenando... Bueno, lo que entiendo que dice Ignacio, desde el punto de vista político, como, ¿no? En eso lo dice, ¿no? A mí no me gusta criticar en términos electoral. Pero en lo electoral lo es mejorar la vida a la gente. Entonces, ¿qué goles hizo si se la empeoró yo creo que la y gente ella se enriqueció? Pero lo pregunto en serio, ¿qué goles hizo si ella se enriqueció y le empeoró la vida a la gente? Perdóname, el gol de llamar la atención no me parece un gol, que logró seguir sacando organizar la asociación 35% de los votos en la provincia de Buenos Aires después de semejante desastre. Es cierto, Diego, que todavía conserva un núcleo duro que la acompaña. Pero también, pero eso no es un gol. Eso en tal caso... En términos políticos, En tal caso sí, pero yo no diría que es la palabra gol. Diría, en tal caso es una pícara que sabe cómo organizar una suerte de asociación ilícita para que le siga siendo efectiva a ella. Pero eso no es hacer un gol. Un gol en términos políticos es mejorar la vida de la gente. Y le empeoró. Un gol en términos políticos es no enriquecerse. Y se enriqueció. Y esto no se lo escuché decir ni a Ginás ni a ninguno de esos tipos que acabo de mencionar. La política tiene dos aspectos, ¿no? La parte arquitectónica, gobernar, y la parte agonal, luchar por el poder. En la parte agonal, perdónenme, sigue haciendo goles. Nos gusta o no nos guste, que como gobernante uno puede discutir, y yo la verdad que no, como analista político me voy a sacar la cosa así más aséptica, no soy así como muy adepto al kirchnerismo, no me gustaron sus políticas públicas, te tendría miles de críticas para hacer. Ahora,
negarle la capacidad. A mí me puede gustar más o menos la figura de Perón. Pero que Perón sacó el 62% de los votos en el año 73, lo sacó. Está claro. Está bien, es un hecho. pero una cosa es ser hábil en el armado y otra cosa después es en el resultado político. No, ni hablar. Fue un pésimo gobierno que además dejó como consecuencia que 2 personas salieran enriquecidas. Correcto. Perón y Cristina, digamos, Bueno. de lo político fracasó. ¿Triunfó desde el armado? Sí, para ella mantenerse en el poder, pero eso no quiere decir que haya hecho goles desde lo político. No, está bien, está Si bien. no hizo- Son dos porque visiones sobre porque la política es mejorarle la vida a la gente y se la No, empeoró. pero, Entonces, Diego, ¿dónde están los goles? la Fueron goles política- en contra, la fueron política- goles en su propio arco. Exacto. Bueno, Fueron pero goles en su propio arco. La política no es solo la administración de lo público. La política tiene que ver también con estrategias, muchas veces maquiavélicas. Pero Maquiavelo tendía el bien. Sí, Entiéndanlo, estos goles fueron en contra, es otra cosa. Sí, pero cuando Maquiavelo también dijo que cuando la república está en riesgo vale la dictadura también, digamos. Hay que entenderlo en su momento. Si Quiero va, decir- si va a salvar a la República, Sí. ella no la salvó, la hundió. Entonces, muchachos, no hizo goles. Es Y si una los discusión- hizo, fueron en contra. Es una otra discusión cosa. abierta, interesantísima. Perdón que No, está me bien. apasione, Está bien, pero está bien. vos sabés que me gusta decir lo que pienso. Vale la pasión y está buenísimo. Pero bueno, nos queda mucha economía, ya lo veo también Dipache. Vamos a hablar de los viajes. Está Sebastián Pesati, que es agente de viaje, porque se viene... Buenas gente, gracias por ver el video hasta acá. Antes que nada no se olviden de suscribirse y darle al like, así el algoritmo nos difunde cada vez un poco más. Dicho esto, bueno, tremendo recalde, ahí repartió, digamos, cachetazo para todos lados. Por un lado, a ver, tiene razón en cuanto a... La gente tiene que entender que no tiene que votar gente que está sucia, ¿está bien? Y muy sucia. O sea, eso hay también una cuestión moral de uno mismo, ¿no? Más allá de ficha limpia, sí, ficha limpia, no. Que dicho sea de paso, el tema de ficha limpia ya lo he explicado en otros videos, que no es que el gobierno no quiere aprobar ficha limpia, el gobierno sí quiere. Lo que pasa es que el proyecto que tenía el PRO, que lo tiene hace 10 años, archivado, y cuando fueron gobierno nunca lo presentaron, ¿está bien? Porque ahora se vienen a jactar de, digamos, de moralistas y demás, pero en su momento nunca lo presentaron. Es más, los Penato que habla de ciertos arreglos o qué sé yo, el que pactaba todo con el kirchnerismo era Cambiemos en ese momento. Era Cambiemos. Porque estaban con el traste en la mano por el tema de la gobernabilidad. Porque como fueron un gobierno de tibios, los kirchneristas se lo comieron crudo a Macri. ¿Está bien? Entonces lo tenían amenazado todo el tiempo con que mirá que si vos haces esto va a pasar tal cosa, va a pasar... ¿Y qué pasó? Un desastre el gobierno de Macri, un desastre. ¿Está bien? El que te defiende el gobierno de Macri es peor que un kirchnerista. Así, esa es mi opinión. Pero me parece que el tema de ficha limpia, ese proyecto, ya lo expliqué, no era un buen proyecto. Porque tenía un montón de huecos donde cualquiera te podía abrir causas para elevártelo, bueno, obviamente en primera instancia, después a segunda instancia, confirmarlo, porque la justicia está toda corrupta, y sobre todo kirchnerizada. Entonces te lo llevaban a la provincia de Buenos Aires con la justicia provincial, te elevaban a segunda instancia, te lo confirmaban y te dejaban afuera. ¿Está bien? Que es más o menos lo que le pasó a Bolsonaro en Brasil. Pero bueno, siguen insistiendo con eso. La realidad es que acá hay toda una operación también mediática que se agarran de esto para limar un poquito los números del gobierno, cuando en realidad los números cada vez están más altos. Pero bueno, dicho esto, el gobierno va a presentar su propio proyecto de ficha limpia, donde todos estos vericuetos que hay van a estar aparentemente solucionados. Y bueno, ahí se tendrá una ficha limpia como corresponde y no la van a dormir 10 años como hizo el PRO. ¿Está bien? Porque vamos a decir las cosas como son también. Y bueno, eso por un lado. Y después el tema Cristina, digamos, en cuanto a la candidatura y esto de hacerse la víctima, me parece que ya nadie le cree.
a una persona que está totalmente sucia por donde lo mires. Creo que es medio como hablar sin mucha relevancia el tema ese. Pero bueno, ustedes vieron, Recalde ahí cómo se cruzó con este analista que parece bastante, dice, no, yo estoy lejos de las políticas kirchneristas. Yo no lo veo en la manera de hablar, en la manera de expresar, que esté muy lejos de eso. Bastante la defendió a la chorra. Pero bueno, me pareció muy buena la nota. Diego Recalde es un tipo que tiene una visión bastante positiva de cómo tienen que ser las cosas. Y bueno, me pareció interesante para compartirlo con ustedes. Espero que les haya gustado. Coméntenme, así los leo. Y bueno, nos estamos viendo en un próximo video. Les mando un abrazo.